Dicen que el amor verdadero nunca muere, pero, ¿qué ocurre cuando la vida pronuncia la palabra despedida? ¿Es posible que dos almas sigan latiendo al mismo ritmo aún estando separadas por el tiempo, la distancia y el dolor? Hoy comenzamos una historia que no es solo un romance, sino una confesión del alma. Una historia marcada por 3 lecciones crudas: el sacrificio de dejar ir, el vacío del silencio y la fuerza inesperada del destino. Esta es la historia de Lucía y Mateo. Y todo comienza con la primera lección: el amor no nace en la perfección, sino en la herida compartida. Granada se vestía de crepúsculo. Las calles empedradas aún guardaban el brillo de la lluvia reciente, y el perfume de los naranjos se deslizaba entre las plazas antiguas. Lucía, una joven pintora de 25 años, caminaba sin rumbo con su cuaderno de bocetos bajo el brazo. Desde la muerte temprana de sus padres, su vida se había convertido en un silencio denso. Su única compañía era el lienzo, su único lenguaje los colores. Aquella noche, en un café escondido entre 2 muros históricos, lo vio por primera vez. Mateo. No era el más llamativo del lugar, ni el más ruidoso. Estaba sentado en una esquina, escribiendo en hojas arrugadas con gesto concentrado. Pero sus ojos, oscuros, tormentosos, inquietos, atraparon los de ella como si hubieran estado buscándolos desde siempre. Lucía sintió un impulso. Se acercó, temblorosa, y preguntó con voz insegura: ¿Puedo sentarme? Él levantó la vista, sorprendido, y esbozó una sonrisa tenue. Ya lo has hecho. Ese instante se convirtió en horas de conversación. Hablaron de libros, de sueños, del peso insoportable de la soledad. Mateo confesó que escribía cartas que nunca enviaba, todas dirigidas a un padre que lo había abandonado. Lucía, por primera vez en mucho tiempo, también compartió su dolor. No fue un flechazo inmediato. Fue algo más profundo. El reconocimiento de 2 almas heridas que, al encontrarse, empezaban a completarse. Los días se volvieron semanas, y las semanas, meses. Pronto sus mundos estaban entrelazados. Mateo acompañaba a Lucía a los jardines de la Alhambra, donde ella pintaba bajo la luz suave de la tarde. Ella, a cambio, leía sus historias inconclusas y, con sus risas o lágrimas, iba llenando los espacios vacíos entre sus palabras. Crearon rituales secretos, paseos matinales junto al río Darro, cafés en el mismo lugar donde todo comenzó, noches en la azotea contemplando estrellas en silencio. No era un amor de grandes gestos. Era íntimo, paciente, como el roce de unos dedos sobre una página. Sin embargo, la sombra siempre estuvo ahí. A veces, Mateo se quedaba mirando el horizonte con una tristeza callada, como si ya estuviera despidiéndose en silencio. Lucía lo intuía, pero cerraba los ojos. En la juventud del amor, se cree que el futuro puede pintarse a voluntad, sin grietas ni despedidas. Una noche de tormenta, mientras la lluvia golpeaba los cristales, Mateo reveló la verdad. Había recibido una beca en Buenos Aires. Una oportunidad única para publicar su primer libro. Su sueño de infancia, al fin al alcance. Lucía sintió como su mundo se quebraba. Quiso suplicarle que se quedara, pero el verdadero amor no encadena, libera. Y así, con un nudo en la garganta, solo logró decir: ve. Persigue tu sueño. Esa madrugada pintó hasta el amanecer. En su lienzo, 2 figuras se extendían las manos desde orillas opuestas de un río, incapaces de tocarse. Lo tituló El despedir. Cuando Mateo partió, no la besó en los labios. La besó en la frente. Un beso de promesa, no de posesión. Y así quedó escrita la primera lección cruda. Lección 1. Amar de verdad es aprender a dejar ir, incluso cuando el corazón se rompe por dentro. Los meses se transformaron en años. En Buenos Aires, la carrera de Mateo floreció. Sus relatos viajaban en libros, sus palabras alcanzaban a miles. Pero cada éxito llevaba escondida una sombra, la ausencia de Lucía. Ella, en Granada,
volcaba la soledad en sus lienzos. Su estilo, melancólico y luminoso a la vez, comenzó a llamar la atención de críticos europeos. Sin embargo, ella sabía la verdad, cada cuadro era una carta muda dirigida a él. Se escribían, sí. Cartas largas, llenas de confesiones. Pero la tinta nunca reemplaza la calidez de la piel. Aún así, sobrevivieron. Durante 3 años su amor habitó ese espacio frágil entre palabras y nostalgia. Hasta que un sobre distinto llegó. Uno marcado por el temblor de las lágrimas. El padre de Mateo estaba gravemente enfermo. Ese mismo hombre que lo había abandonado ahora pedía perdón. Mateo entendió entonces que el éxito carecía de sentido si no sanaba esa herida. Y regresó a España. Regresó a la ciudad donde todo había comenzado. El reencuentro no fue como Lucía lo había soñado. Durante la inauguración de una de sus exposiciones, lo vio entrar. El aire se le detuvo en el pecho. El tiempo lo había cambiado, su rostro era más duro, su presencia más grave. Pero sus ojos seguían siendo los mismos. Por un instante, la galería entera desapareció. Solo existían ellos dos. Lucía, susurró él al acercarse. Ella apenas pudo articular. ¿Por qué ahora? Mateo sostuvo su mirada. He vuelto para descubrir si el amor puede sobrevivir a un adiós. Esa noche, en la misma azotea donde solían mirar las estrellas, confesaron lo que la distancia les había enseñado. Y nació la segunda lección. Lección 2. La distancia no mata al amor. Lo mata el silencio. Durante semanas intentaron reconstruir lo perdido. Paseos, risas, besos robados en las calles abarrotadas. Pero los fantasmas seguían presentes. El padre de Mateo agonizaba, y con él revivían viejas culpas y rabias. Lucía permanecía a su lado, paciente, pero entendía que ese combate con el perdón debía librarlo solo. Una noche, mientras ella pintaba, él se quebró. No sé amar por completo, Lucía, confesó. Toda mi vida he huido del dolor, he perseguido sueños, y cada vez que encuentro la felicidad, termino destruyéndola. Ella dejó el pincel. Se acercó y le acarició el rostro con firmeza. Entonces rómpenos, Mateo. Pero rómpenos juntos. Porque amar no significa no quebrarse nunca. Significa elegir recomponer una y otra vez. Esa noche se entregaron sin reservas. La pasión fue tan intensa que parecía querer borrar cada ausencia, cada silencio, cada herida. Y, sin embargo, incluso en medio de su abrazo, una sombra susurraba. El destino aún guardaba una última prueba. El amor de Lucía y Mateo había resistido distancias, silencios y reencuentros. Había renacido de sus propias cenizas, más fuerte y más frágil al mismo tiempo. Pero la vida nunca concede treguas eternas. Siempre guarda una última prueba, un adiós que nadie espera. Y fue entonces cuando aprendieron la lección más dura de todas. Los días se volvieron más grises. El padre de Mateo yacía en un hospital, consumido por los años y la culpa. Mateo acudía cada mañana, cargando un peso que parecía demasiado grande incluso para sus hombros. Lucía lo acompañaba, aunque comprendía que en ese espacio de dolor ella era apenas un testigo. Un atardecer, sentado junto a la cama, Mateo escuchó lo que nunca había esperado. «Hijo, perdóname», susurró el anciano, con la voz rota. «Me fui porque tenía miedo de fallarte, y al final te fallé igual». Mateo sintió un nudo en la garganta. Toda su vida había soñado con este momento, y ahora que lo tenía frente a sí, no sabía cómo reaccionar. Lucía, al otro lado de la habitación, lo miraba en silencio. Al fin, Mateo tomó la mano de aquel hombre y, entre lágrimas, respondió. «Te perdono, aunque nunca deje de doler». Cuando su padre cerró los ojos por última vez, Mateo sintió una paz amarga. Y Lucía, al verlo abrazar la fragilidad de aquel perdón, comprendió algo esencial:
el amor verdadero también exige reconciliarse con las raíces, por muy envenenadas que estén. Tras el entierro, los dos se refugiaron en la azotea donde todo comenzó. Granada brillaba bajo las luces nocturnas y el aire olía a naranjos en flor. Mateo tomó las manos de Lucía. He huido toda mi vida, pero ya no quiero escapar. No quiero que nuestra historia vuelva a depender de cartas ni de despedidas. Quiero un futuro contigo, aquí. Lucía sintió que el alma le temblaba. Había esperado tanto por esas palabras que apenas podía creerlas. No me prometas un para siempre, respondió con ternura. Prométeme solo que cada día me elegirás, incluso en los peores momentos. Él sonrió. Eso es lo único que puedo prometer con certeza. Esa noche hicieron planes. Hablaron de abrir un pequeño taller juntos, de viajes que soñaban realizar, de hijos que tal vez pintarían o escribirían su propio destino. El amor, al fin, parecía encontrar un refugio. Pero la vida, como un pintor caprichoso, cambia el trazo en el último instante. Un amanecer, Lucía sintió un dolor extraño en el pecho. Pensó que era cansancio, un desvelo más. Pero el dolor volvió, intenso, hasta hacerla caer de rodillas en su estudio. Mateo la llevó de urgencia al hospital. Las pruebas fueron rápidas, pero el diagnóstico cayó como un relámpago, una enfermedad cardíaca grave, silenciosa, que había pasado desapercibida durante años. El médico fue claro, el tiempo era incierto. Había tratamientos, sí, pero no garantías. Mateo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Después de tantos adioses, ¿la vida ahora le pedía enfrentar el más cruel? Lucía, en cambio, sonrió débilmente. Al menos ahora sabemos que no hay tiempo que perder. Los meses siguientes fueron un torbellino de hospitales, pinceles y cuadernos. Lucía, aunque más débil, seguía pintando. Sus cuadros se volvieron aún más intensos, llenos de luz, como si quisiera atrapar cada instante en colores que resistieran al olvido. Mateo, a su lado, escribía sin descanso. Sus relatos ya no eran cartas a un padre ausente, sino poemas dedicados a la mujer que le enseñaba cada día que el amor es valentía frente a la fragilidad. Una tarde, mientras el sol teñía de oro las paredes de la Alhambra, Mateo le preguntó con voz temblorosa: ¿Tienes miedo? Lucía lo miró con ternura. No al final. Tengo miedo de que me recuerdes con tristeza, en lugar de con gratitud. Él besó su mano con fervor. Si llega ese día, mi tristeza será el precio de haber tenido la fortuna de amarte. El invierno llegó, frío y silencioso. Lucía ingresó al hospital para una cirugía delicada. Antes de entrar al quirófano, tomó a Mateo de la mano y le dijo: Escucha bien. El amor no sobrevive porque no se despida. Sobrevive porque deja huellas que el tiempo no puede borrar. Ese fue su último mensaje antes de cerrar los ojos bajo la anestesia. La operación fue larga. Mateo esperó con el corazón en un hilo, recordando cada mirada, cada palabra, cada caricia. Cuando el médico salió, su expresión era grave pero esperanzadora. La cirugía había sido un éxito, aunque el camino de recuperación sería arduo. Mateo lloró, no de tristeza, sino de alivio. Y entonces comprendió, al fin, la tercera y más dura lección. Lección 3. El amor verdadero no lucha contra la despedida. La abraza, porque sabe que incluso si llega, lo vivido nunca podrá ser arrebatado. Los meses siguientes fueron lentos, pero llenos de vida. Lucía, frágil pero sonriente, volvió a sus pinceles. Mateo publicó un libro nuevo, 3 lecciones crudas, dedicado a ella. El mundo vio en esa obra no solo una historia de amor, sino un testimonio de que el dolor y la esperanza pueden coexistir. En la última página del libro, escribió: Amamos sabiendo que el tiempo es un ladrón. Y aún así, elegimos amar, porque cada segundo junto a la persona que elegimos es una eternidad disfrazada de instante.